Arrancamos esta tertulia de actualidad. María Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué Muy maravilla buenos días. verte aquí. Eso digo yo, ya hacía años, ¿eh? Hacía años. Profesora, economista, gran amiga. Mario Garcés, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Encantado de que estés con nosotros. Y Luis Fernando Quintero, que tú y yo nos vemos, coincidimos en el programa de Bolsa. De hecho, esta tarde nos veremos. Esta tarde y bueno, y aquí estamos. Pues muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí en tu trinchera, es un gusto y un privilegio. Pues abrimos fuego, señores. Cupo catalán. Ya está encima de la mesa. Pere Aragonés, Puigdemont, el famoso pacto fiscal de Artur Mas. Cataluña quiere recaudar todos los impuestos para financiar sus servicios públicos y luego pagar un cupo al Estado, al Gobierno central, por los servicios que presta en esa comunidad autónoma e incluso también aportar algo a la llamada solidaridad interterritorial. La cuestión es que Cataluña es una autonomía que pertenece al régimen común. Y mi pregunta es, en primer lugar, ¿cómo veis esta propuesta? En segundo lugar, si el gobierno está dispuesto a ceder, como ha cedido en otras muchas cosas, ¿y qué pasaría en caso de que cediese? Porque la financiación autonómica, desde mi punto de vista, habría que darle una pensada bastante sustancial porque sería el traste. María. Voy a empezar por el final. No pasaría nada. Como en este país no pasa nunca nada, porque terminamos tragando todo. Sí, yo creo que terminarán cediendo, se han cedido una amnistía, esto es peanuts, esto no es nada. Y yo en el fondo estoy contenta, porque tú sabes que yo soy partidaria del federalismo fiscal, pero de verdad, no esto es una pantomima, que lo que quieren ya no saben dónde exprimir más o cómo exprimir más la vaca del Estado y cómo sacar más dinero, ¿no? Entonces, y me parece, desde cierto punto de vista, me parece correcto que digan, ¿por qué los vascos y navarros tienen un cupo y nosotros no? Pero yo creo que eso se tendría que extender a todas las autonomías, ¿no? Y luego, claro, lo que pasa es que esto tiene trampa, como siempre pasa, ¿no? Con Puigdemont y con las propuestas catalanas. Ya han dicho que el Fondo de Solidaridad Interterritorial es transitorio. Y que eso quiere decir que igual... Y que además la cantidad del cupo pues está por determinar. Y eso a mí me huele fatal. O sea, me temo lo peor. Me temo lo peor. Bueno, sí, Mario, perdón. No, la verdad es que esto de estar el domingo y empezar a hablar como inspector de Hacienda, pues lo voy a hacer, ¿no? Voy a tirar de la parte de mi cuerpo que es funcionarial, ¿no? O sea, en primer lugar, el nacionalismo catalán es plenamente coherente con sus reivindicaciones. En este sentido, nada que decir. Ellos son íntegros, llevan tiempo reclamando la gestión y la recaudación directa de todos los tributos de todos los contribuyentes residentes en Cataluña. Es más, yo cuando aprobé la oposición de inspector de finanzas del Estado, recuerdo que ya la propia La Caixa lo que hacía era becar a funcionarios, a opositores, precisamente con el objetivo de crear una estructura tributaria propia que tuviera como objetivo primordial la gestión y recaudación de todos los tributos en Cataluña. Dicho eso, como hemos citado el concierto y el convenio, efectivamente es una excepción constitucional. Por consiguiente, cualquier réplica que se quisiera hacer de un modelo partiría casi esencialmente de una reforma constitucional. Ya hemos visto cómo se ha puesto Matón Aragonés diciendo, no, lo que creíais que era inconstitucional ya se ha demostrado con la amnistía que es constitucional, esto también va a ser constitucional. Es que yo añadiría, como la famosa frase de Sánchez, hay que repetirla hasta la saciedad. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está, ¿no? Depende Exacto. de mí. ¿De quién depende el Tribunal Constitucional? Pues ya está, depende también del Gobierno. Y luego vamos a contar una paradoja histórica. ¿Por qué el País Vasco y Navarra tienen concierto y convenio y por lo tanto tienen un régimen de cupo? Porque fueron proborbónicos. O sea, yo lo siento por el aranismo vasco y lo siento por los nacionalistas vascos, pero con los decretos de nueva planta lo que se decidió es que como habían apoyado al candidato en su momento, en el siglo XVIII, habían apoyado a los Borbones, pues se les mantenían los privilegios fiscales. Por eso hay concierto y convenio en el País Vasco, lo digo por la Leti Bilbao y la Real Sociedad, que tiene además nombre real, precisamente porque es también monárquico. Le va a dar un síncope al PNV. Ya lo siento, yo mientras gane la Leti Bilbao la Copa... Yo no pero tengo, es cierto, pero es cierto. Es verdad, o sea, esa es la realidad, ¿no? A partir de ahí, lo decía muy bien María, caben dos modelos. Un modelo que sería un modelo de territorio común, donde es el que funciona ahora, con una cogestión compartida, donde las comunidades autónomas tienen la gestión propia de sus tributos y luego se benefician de la participación en ingresos del Estado, que ahora hablaremos también de eso si queréis, porque se puede hablar mucho en una hora del fenómeno curioso de inflación presupuestaria que se está produciendo como consecuencia de la participación de ingresos del Estado. O en segundo lugar, y tienes toda la razón, María, se podría que todos los territorios fueran una especie de compensación. Esto Dani Lacalle lo ha defendido siempre. Dani siempre ha dicho, oye, mira, ¿qué más da? ¿Cuál es el problema? Para que lo entienda todo el mundo.
podríamos conferir, podríamos atribuir la gestión y la recaudación de los impuestos a las comunidades autónomas y que luego abonaran, compensaran la parte que corresponde a los gastos estatales, es decir, la monarquía y el ejército. Imaginaos además la conciencia monárquica y militar y la justicia que tiene, por ejemplo, Esquerra Republicana en Cataluña, lo cual sería muy gracioso a la hora de gestar el cupo, como sería la compensación. Pero el problema, y ha pasado con el País Vasco, y ha pasado con todos los gobiernos, y yo he formado parte como secretario de Estado de un gobierno, es que se ha calculado el cupo con criterios políticos. Ha habido escasa transparencia. Qué sorpresa, Mario. No, pero hay que decir, ya, María, pero yo lo digo porque yo formé parte de ese gobierno que veía cómo se hacía el cálculo. Entonces, cuando haces un cálculo político, al final lo que estás haciendo es negar la propia realidad de un sistema de transferencias y compensación. Por consiguiente, no habría ningún problema. Si fuera para todas las comunidades autónomas, yo lo reivindico para Aragón, ya que aragonés lo reivindica para Cataluña, yo como aragonés lo reivindico para Aragón. Oye, y en este sentido, pues todos podríamos ir, pero que seamos justos, todo el mundo, y con un criterio transparente y no basado en criterios políticos. Es que esto que comentas, Mario, me parece muy importante, porque efectivamente el tema del cupo, hay que hablar claro, el cupo se negocia políticamente. Aquí no hay esto no es matemática pura, el cupo se negocia entre el gobierno central y las haciendas forales, o el gobierno regional, en este caso el gobierno foral de País Vasco y Navarra, se sientan, y por cuestiones puramente políticas, es decir, a cambio de mi voto, de mis apoyos, tú me rebajas el cupo, por lo tanto, te tengo que pagar mucho menos de lo que me correspondería por los servicios que presta el Estado en el País Vasco y Navarra. Como consecuencia de ello, que esta es la gran paradoja, el resto de españoles estamos financiando a las administraciones forales. Es decir, no es que ellos aporten a la solidaridad, mal llamada, solidaridad interterritorial de la financiación autonómica, al resto de españoles, sino que son los españoles los que aportan dinero a vascos y navarros. Luis Fernando. Y esa es la famosa el famoso federalismo asimétrico del que el Partido Socialista se ha hecho abanderado durante los últimos años. Es decir, decías tú, no, pero ¿y tú crees que el Partido Socialista o crees que en el gobierno esto lo verán, que habrá tragaderas? Pero sí lo han estado defendiendo siempre. Esto del federalismo asimétrico ha sido una de las soluciones que puso encima de la mesa el Partido Socialista en su día para tratar de darle soluciones al problema de Cataluña, chico, y ahora Aragonés lo está poniendo encima de la mesa. A mí lo que me resulta paradójico es que piensen en Cataluña que esto va a ser una solución precisamente para mejorar la vida de los catalanes, que a fin de cuentas yo creo que es una de las piedras de toque que más hay que manejar. Cataluña ya tiene encima de la mesa el mayor catálogo de impuestos autonómicos de todas las regiones españolas. Más de 15 impuestos autonómicos propios tiene Cataluña frente a 0 de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. No solo eso, es que la parte autonómica de los impuestos nacionales es la comunidad autónoma que más altos los tiene. Con lo cual, ya es una de las comunidades autónomas, por no decir la comunidad autónoma, que tiene mayor manejo propio de los impuestos que se recaudan en su comunidad autónoma. ¿Y qué se ha conseguido con esto? Tener la deuda autonómica más alta de toda España. Y si nos vamos a uno de los pocos estudios que hay reciente, no sé si es del 21 o del 22, a nivel europeo, de la calidad de los servicios públicos en las regiones europeas, resulta que de todas las regiones españolas la que peor calidad de servicios públicos ofrece es Cataluña, que tiene unos servicios públicos en la franja percentil del 25% respecto a todas las regiones europeas. Es decir, que hay 75% de regiones europeas con mejores servicios públicos que Cataluña, y dentro de España es la que peor desempeño tiene. Bueno, pues con estos mimbres, yo si fuera catalán diría, ¿qué? ¿Que le vais a dar todos los impuestos a estos tíos? ¿Que me van a seguir friendo impuestos para darme peores servicios? ¿Que no voy a tener una mejor educación que en Madrid porque vamos a poner embajadas en todo el mundo? ¿Pero esto qué es, no? Y a mí esto es lo que me hace falta por parte de la sociedad en Cataluña. Oye, que despierten de una vez, que vean que les están metiendo la mano hasta el codo y que aquí no pasa nada. Y respecto al resto de regiones, mira, mis paisanos extremeños, yo lo soy, y allí de momento no quiero autonomía fiscal porque sería un desastre, porque hoy Gallardo no quiere. Sería un desastre. Lo digo con ironía. A mí me parece, yo siempre he sido muy favorable a la corresponsabilidad fiscal y sería estupendo que cada comunidad autónoma fuera responsable de los impuestos que recauda y diera cuenta de ello a sus propios ciudadanos. Mira, si mejor nos iría y habría movilidad, mucha más movilidad a la que hay en España a día de hoy. Pero
que no se piensen mis paisanos extremeños que si el gobierno del señor Sánchez dice que sí a todas las demandas de los catalanes, a los extremeños les irá mejor, porque no les va a ir mejor. Pero Ni es que a mis copaisanos castellano-manchegos les vaya a ir mejor, porque tampoco les va a ir mejor. Yo fíjate, el tema de la financiación, y comentábamos antes, poníamos un corte del presidente de Andalucía, del señor Moreno, diciendo que claro, que esto, en caso de que se ceda a las exigencias catalanas, cosa que yo estoy convencido de que se va a hacer, pues restaría recursos al resto de comunidades autónomas. Por supuesto. Si yo soy muy partidario, no sé, oye, llamadme loco, yo soy partidario de la igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley. Soy contrario a los privilegios. El hecho de que se le conceda un privilegio, en este caso a Cataluña, un privilegio fiscal, yo ahí coincido con María. Oye, federalismo no asimétrico, que es lo que defiende el PSOE. Claro. El PSOE defiende federalismo asimétrico, es decir, yo te doy una serie de prebendas, yo te doy una serie de privilegios porque eres mi socio y porque me interesa darte esos privilegios para que tú me apoyes a mí en el gobierno central y me prestes los votos que necesito para seguir gobernando. Pero eso no es justo. Es más, eso provocaría graves consecuencias desde el punto de vista financiero, por dos razones, y lo quiero poner encima de la mesa. En primer lugar, si Cataluña sale de la ecuación de la financiación autonómica, hay únicamente dos salidas. O los que aportan dinero para mantener la financiación ponen mucho más dinero, el dinero que deja de aportar Cataluña, estamos hablando de Madrid o Baleares, o las regiones que reciben dinero, que son la mayoría, reciben menos dinero. Y no hay más. Claro, pero claro, ahí, fíjate, dos cosas. Uno, la base de todo es lo que ha dicho Mario, es decir, el concierto vasco y navarro proviene de un privilegio, además real, de la monarquía. Es decir, al final es un privilegio político que trasciende a lo económico, o al revés, es un privilegio económico basado en lo político. Y estamos así. Es decir, yo creo que es la cultura española, el dejar las razones económicas de un lado, no siempre, es verdad que no siempre, pero solemos dejar las razones económicas a un lado y establecer planes financieros, económicos, etcétera, sobre la base de necesidades políticas. O sea, esto no es nuevo tampoco. Las razones políticas están por encima de las económicas y es una de las cosas que a mí me hace que me hierva la sangre. Y lo segundo, un sistema de federalismo fiscal llevaría a que, como apuntaba Luis Fernando, pues que se votara al que mejor gestione en cada una de las autonomías. Eso para empezar. Pero claro, también habría que acostumbrarse y habría que, a lo mejor resulta que la solución para Extremadura es ser un paraíso fiscal. ¿Por qué no? Hombre, sería estupendo. Claro, me apunto, me vuelvo. No, exactamente. Tú imagínate la cantidad de talento que iba a traer Extremadura, por no decir cualquier, bueno, no sé, yo sería Andalucía, además, pero limítrofe con Portugal sería el es camino que lo de vuelta. tendríais, Si exactamente. Están los españoles a Portugal y los seríais la nueva extremeños, Andorra, claro. solo que mucho más bonita y con mejor estupendo. tiempo, Sí, claro. una gastronomía extraordinaria. Eso no lo iban a aceptar, a lo mejor, precisamente regiones, porque siguen siendo regiones como Cataluña, que como bien habéis dicho, pues tiene una gestión de los fondos públicos atroz, ¿no? Y he leído una cosa que me llamaba mucho la atención y es cómo, pues por ejemplo, en el caso del País Vasco, todo fenomenal, pero el déficit que tienen en pensiones, claro, como el sistema es tan opaco, pues se cubre con el dinero de todos. No, señor, que lo cubran ellos, ¿no? Claro, eso es importante porque lo que ha reclamado Cataluña es sí, yo recaudo todos los impuestos. Ahora, la seguridad social, como es deficitaria, es decir, el pago de las pensiones a los catalanes supera mucho, el gasto en pensiones a los catalanes supera mucho la recaudación en cotizaciones sociales, dice, no, eso que lo pague el Estado. Es decir, que lo paguen Cataluña, que el se haga resto cargo, de españoles. Cataluña, País Vasco, Navarra, que se hagan caso también de sus abuelitos. Un segundo, porque vamos a conectar con uno de los grandes expertos en materia de financiación autonómica, de los grandes conocedores en esta materia, José María Rotellar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Primera pregunta, José María. ¿Qué pasaría si finalmente el gobierno cede a las exigencias de los independentistas catalanes y Cataluña deja de aportar dinero a la caja común, al sistema de financiación autonómica, a la solidaridad interterritorial? En primer lugar, que iría contra toda la normativa existente. Tendrían que reformar bastantes leyes. La primera, la LOFCA,
que en sus artículos 2.c y 2.e deja claramente que debe haber solidaridad entre las comunidades autónomas y que todas deben tener acceso a los recursos necesarios para poder prestar servicios equivalentes, y en segundo lugar a los apartados 138.1, artículos 138.1 y 138.2 de la Constitución, en la que habla del régimen de las comunidades autónomas y de su financiación y su autonomía financiera. No hay en este caso ningún artículo, ninguna disposición adicional, como sí que sucede en el caso de las dos forales, País Vasco y Navarra, la disposición adicional primera de la Constitución, que les otorga ese régimen foral, que posiblemente sea arcaico y sea injusto, pero que está recogido en la Constitución, y no hay ningún precepto así recogido. Lo que sucede es que, bueno, hemos visto que han llegado a aprobar una ley de amnistía puramente inconstitucional, pues digamos que esto les preocupa un poco. ¿Pero qué va a suponer? Pues lo que va a suponer es la quiebra de la solidaridad interregional entre todas las comunidades autónomas. Hay una serie de comunidades autónomas más prósperas, más ricas, que aportan, y otras regiones que son receptoras netas de fondos, ¿no?, en base a esa solidaridad interregional. Quien más aporta es Madrid, y seguido en términos per cápita de Baleares, y en tercer lugar Cataluña, y en valores absolutos Madrid la primera, Cataluña la segunda y Baleares la tercera. Si Cataluña se retira, es obvio que tiene que salir de algún lado para poder cubrir esos servicios de las otras comunidades autónomas, o dejan de tener esa financiación, con lo cual sus servicios mermarán y estaría incumpliendo la DOFCA y la Constitución en lo relativo a la prestación de servicios equivalentes, o Madrid no puede dar más de sí en ese sentido para poder aportar más, o tendrá que aportar la Administración General del Estado, es decir, todos los contribuyentes, el conjunto de españoles, con lo cual es una auténtica barbaridad, es inviable. Está reclamando además, el señor Aragonés está reclamando el 100% de la gestión de los tributos, y ni siquiera las forales los tienen, porque los derechos y gravámenes de importación relativo a los impuestos especiales y al IVA ni siquiera lo gestionan ellos, y por supuesto tampoco tienen ninguna potestad sobre la normativa del impuesto sobre el valor añadido, porque tiene que estar armonizado conforme a las reglas de la Unión Europea. Por tanto, un disparate normativo, un disparate económico y la quiebra total de la solidaridad. Claro, lo que pasa que, José María, estamos, por desgracia, en una época en la que los disparates son norma, no son excepción, y estamos viendo disparates a nivel jurídico, a nivel político y también a nivel económico. Mi duda al respecto es, bueno, pongámonos en el caso de que, oye, que sí, que lo vamos a hacer, que os vamos a dar el cupo, vais a poder recaudar todo el dinero, ya negociaremos en una mesa cuánto pagáis al gobierno central, que será mucho menos de lo que realmente debería ser, tal y como sucede también con Navarra y País Vasco. Entiendo, por lo que estás comentando, José María, que eso afectaría muy especialmente a las comunidades que sí aportan a la caja común, que son aportadoras netas, como es el caso de la Comunidad de Madrid y de Baleares. ¿A qué nivel podría llegar entonces el expolio fiscal a la Comunidad de Madrid, a los madrileños? Bueno, realmente iría en la proporción en la que Madrid sería proporcionalmente, relativamente todavía más rica respecto al resto, debido a que al salir una de las regiones ricas, la media quedaría mermada, y entonces Madrid, bueno, pues, a lo mejor podría llegar a afectar entre 800 y 1.000 millones de euros, pero el problema fundamental es que ni siquiera con esa aportación extra de Madrid, que tampoco podría sostener porque está al límite, aunque bien es cierto que la Administración General del Estado podría solucionarlo con la trampa del Fondo de Competitividad. Todos los años se queda entre 550 y 850 millones de euros que le corresponden a Madrid, pero que por la trampa introducida entonces por el consejero Castel, el consejero de Economía y Hacienda del gobierno catalán socialista, le limitó a Madrid y no van a ninguna otra región, pero ni aún así se podría cubrir el déficit que tendrían el resto de comunidades autónomas las receptoras netas de fondos. El gran problema es para estas receptoras netas de fondos, que verían
mermada su financiación y por tanto tendrían graves dificultades para poder prestar servicios tan esenciales como la sanidad, la educación o todos los ligados a asuntos sociales. La Administración General del Estado tendría que aportar, pero en un entorno de cumplimiento de reglas fiscales tampoco podría incrementar de una manera importante su contribución. A lo que vamos es a un tercer sistema foral, donde una región quiere un sistema privilegiado, donde no aporte nada. Lo ha dicho el señor Aragonés, aportaríamos un fondo de solidaridad, pero de manera temporal, es decir, la temporalidad podría ser también muy limitado o incluso inexistente una vez conseguido, y sucedería como País Vasco y Navarra. País Vasco y Navarra no aportan nada a la solidaridad del resto de regiones, nada. El cupo y la aportación, que además están mal calculados de manera que les beneficia sobradamente porque no pagan el coste de los servicios públicos que la Administración General del Estado presta allí, eso es para pagar esos servicios, que además de que esté mal calculado, no es para la solidaridad del resto de regiones, es para pagar esos servicios. No aportan absolutamente nada al resto de regiones. Es lo que quiere Cataluña. Vamos a ver. Si el gobierno lo que quiere plantear es un sistema federal de competencia fiscal, que lo plantee. Si posiblemente eso a lo mejor sería muy positivo desde el punto de vista de la eficiencia económica, el federalismo fiscal, pero entonces de lo que tienen que advertir es de que van a quebrar la solidaridad. O sea, sería un sistema posiblemente más competitivo, pero y que posiblemente las regiones también que son menos prósperas podrían crecer más por esa sana competencia, pero no habría aportación a la solidaridad. ¿Es lo que está queriendo decir y hacer el gobierno del señor Sánchez? Bueno, pues si es así, que lo diga claramente, pero lo que no puede es privilegiar a unas regiones frente a otras, porque claramente además sería completamente inconstitucional. José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, muchísimas gracias por tu análisis. Seguimos en contacto. Buenos días. Bueno, señores, pues esta es la cuestión. A mí me parece que esto que ha comentado Rotellar me parece muy significativo. Es decir, federalismo sí o federalismo no. Yo, personalmente, yo soy partidario del federalismo fiscal, pero el federalismo fiscal igual para todos, que cada comunidad autónoma. Ustedes tienen una serie de competencias transferidas y, por lo tanto, también tienen una serie de competencias fiscales transferidas para cubrir esos gastos, esos servicios públicos. Y allá cada cual que se arregle, porque yo creo mucho en la competencia fiscal y en la competencia en general a todos los niveles, porque las administraciones que lo hagan mal, tarde o temprano serían castigadas por sus electorados, o la gente votaría con los pies y se iría a comunidades que lo hacen bien. Y eso en última instancia genera lo que se llama competencia dinámica, de tal forma que al final las comunidades autónomas que lo hagan mal se verán obligadas a imitar a las que lo hagan bien, como por ejemplo el caso de Madrid, que eliminó el impuesto de patrimonio o el impuesto de sucesiones y donaciones. Pero insisto, esto no es lo que está planteando el independentismo catalán y esto no es lo que está planteando el Gobierno de España. Lo que plantea el Gobierno de España es privilegio fiscal para Cataluña y el resto que se fastidien. Yo hay un tema que creo que hay que abordar en paralelo a lo que es la gestión de los tributos. Es verdad que nuestros oyentes fundamentalmente andan preocupados por qué pasaría y cómo les afectaría los fondos de nivelación y el Fondo de Solidaridad. Pero es que Cataluña viene exigiendo, mejor dicho, los partidos nacionalistas catalanes, la ruptura del multilateralismo. Lo voy a explicar. Y que la relación con Cataluña sea bilateral. ¿Qué significa eso? No solamente esto afecta al ámbito de gestión y recaudación de los tributos, afecta al ámbito de fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria y afecta al ámbito de fijación del saldo de deuda pública y del crecimiento de deuda pública de cada año. Cuando redactamos la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el año 2000, el objetivo era apostar por el multilateralismo, que se fijaran los objetivos de estabilidad de todas las comunidades autónomas de manera colegiada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo formé parte de ese consejo como consejero de una comunidad autónoma. Yo no vi al conseller de la Generalitat en ningún momento, pero es que yo creo que no va al Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre otras cosas porque considera que es de peor condición el consejero de Murcia, el consejero de la ciudad de Ceuta o la ciudad de Melilla. Consideran que no se pueden sentar en la misma mesa. Sin embargo, cuando me tocó ser secretario de Estado de Servicios Sociales, ahí estaba la consellera, por cierto, después fugada con el gobierno de Puigdemont. ¿Por qué? Porque ahí sí que había que recoger dinero. Es decir, donde se discutía dónde era la fijación, eso lo quiero hacer bilateralmente. Pero donde podía haber capacidad para repartir los fondos, las subvenciones gestionadas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en ese momento sí que acudían para ver cuánto les correspondía. Un tema que no ha salido todavía, las balanzas fiscales.
Yo, cuando empiezo en política como asesor de José María Aznar, se abrió un debate interno que no revelaré en su intensidad sobre si era necesario o no publicar las balanzas fiscales. Yo recuerdo que me negué, entre otras cosas porque esto es una puja de metodologías. Según la metodología que utilices, te sale un saldo o no te sale un saldo. Y además te salen saldos históricos. Y yo se lo decía a Oms, que entonces era el consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat. Digo, sumamos, por ejemplo, toda la mano de obra extremeña o toda la mano de obra andaluza o aragonesa, que durante 70 años, durante el franquismo y el tardofranquismo, procuró un desarrollo total de Cataluña, a través de los polos, por cierto, de transformación que hubo precisamente durante el tardofranquismo. Sumamos eso, hacemos un cálculo dinámico, hacemos una metodología sobre cálculo dinámico o lo hacemos sobre cálculo estático. Y por cierto, y esto sí que es muy importante porque la gente nos tiene que entender, ¿no? Pero a veces podemos quedarnos en lo técnico. ¿Sería viable una Cataluña con una hacienda pública propia, ajena al resto del territorio español para financiar sus propios servicios? Categóricamente no. Y voy a explicarlo. Cuando Ibarretxe vino con el plan Ibarretxe a España, pero a España, digo a España porque ya... A Moncloa. Vino a la centralidad, al foro, Congreso. vino al foro. Desde el Instituto de Estudios Fiscales publicamos un libro donde explicábamos cuáles eran los costes del secesionismo y que era inviable. Cataluña, por su pirámide demográfica, es incapaz de pagar las pensiones. Pero cuidado, ¿qué han hecho los vascos? Y estos lo harían lo mismo. No han pedido la ruptura de la unidad de caja. ¿Por qué? Porque eso sí que les provocaba un problema, salvo que les diéramos de rondón un montón de dinero reconociendo una deuda histórica que ellos han inventado. Pero, acabo un momentito. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno vasco? Ha pedido solo la gestión. ¿Por qué? Porque cuando se da el acto administrativo de reconocimiento del derecho pasivo, aparece en euskera y en español y además firma el País Vasco. Es decir, firma el gobierno vasco, con lo cual piensa el que recibe la prestación que esto me lo dan los míos. Esto es la gran engañifa. Pide de la gestión económica ni más ni menos que para que efectivamente el pensionista vasco vea que el que le paga la pensión Totalmente. es el gobierno vasco, es el PNV, no es el gobierno central, cuando en realidad el dinero procede de la caja común de todos los españoles. Luis Fernando y María. Sí, bueno, pero ha hecho una salvedad, Mario, fantástica. Y además me viene como anillo al dedo. Dice, salvo que les demos un montón de dinero. Pero es que... ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que se ha planteado? Sí, Aragonés está pidiendo la independencia fiscal para Cataluña. Pero es que previamente Junts, el que se va a presentar, el fugado que se va a presentar a las elecciones en loor de multitudes, Que va a ganar. atravesando la frontera, ahí cantando lo que sea que vayan a cantar, ya ha pedido, ojo, ha pedido por derechos históricos 450.000 millones de euros, más la condonación de 84.000 millones de euros de deuda pública catalana, más el 19% de los fondos Next Generation. Si sumamos las tres partidas, nos acercamos a los 600.000 millones de euros. ¿Nuestro PIB en qué anda? En 1,4 billones. O sea, nos están pidiendo casi la mitad del PIB español que se lo regalemos. Toma, ahí para ti. La mitad prácticamente del PIB español, entre las transferencias directas, la condonación de la deuda y el 19% de los Next Generation. Pero es que dices, salvo que les des una mortera de dinero, es que están pidiendo la mitad del Producto Interior Bruto de España. Bueno, para empezar, han pedido, y se lo han concedido, la condonación de deuda. Que esta es otra. Es que Cataluña está siendo financiada por el conjunto de los españoles desde hace más de 10 años a través de mecanismos extraordinarios de financiación como el Fondo de Liquidez Autonómico y otro tipo de fondos. Es decir, que Cataluña, como sus gobernantes son unos manirrotos, junto con otros que son golpistas directamente y han sido condenados, no, tienen que financiarse no en los mercados, no. ¿Quién le presta el dinero a la Generalitat Catalana? No tienen que salir a los mercados a financiarse. Se financian a través del Estado, es decir, a través de los impuestos de todos los españoles. Con lo cual, eso que comenta Luis Fernando es cierto. Piden dinero para ellos y, curiosamente, estos que son separatistas, teóricamente independentistas, luego al mismo tiempo dicen, sí, yo quiero la independencia fiscal. Pero a Madrid, que ha eliminado el impuesto de patrimonio y ha eliminado en la práctica el impuesto de sucesiones y donaciones, se lo subes. ¡Se lo subes! María. Yo tengo una idea muy loca y es que creo que en el fondo no se quieren independizar.
Es decir, están echando un órdago bestial de decir, me vas a tener que pagar la mitad de tu PIB, que no me lo vas a dar. O sea, están pidiendo una cifra ridículamente alta para que les digan, no, o no se lo van a decir, porque ya sabemos cómo es. Yo te lo doy en Sánchez. cómodos plazos. No, vamos a ir viéndolo. Ya si eso ya lo vamos viendo, y pasan los años, no van a tener la independencia y van a tener una situación como la del País Vasco, que como estábamos diciendo, es que, como ha dicho Mario, tiene muchísimo más calado. Ya no es solamente lo de hacerse cargo de los ingresos, es que tiene mucho más calado. Es poder fijar el déficit, etcétera, etcétera, y pertenecer a la nueva aristocracia política, porque estamos en un país donde hay mujeres y menos mujeres, hay autonomías de primera y de segunda, hay ciudadanos de primera y de segunda, y Cataluña quiere que le pongan ya la corona y la banda de soy de verdad aristócrata, pero yo en el fondo pienso, a ver, es que es un win-win para ellos, porque si Sánchez acepta, y como tú dices, es como en cómodos plazos anuales o tal, no sé qué, pues van a ir los que están, que saben que tienen una vida política limitada, o por lo menos deberían saberlo, dicen, bueno, nosotros vamos a gestionar como si fuera esto la fiesta de la espuma y que arree el que venga detrás. O sea, el que venga detrás, y yo quedo como... Soy Puigdemont, he tenido que estar exiliado, vuelvo como un héroe y encima consigo la independencia, que sí, a cómodos plazos, pero la consigo. Y ya luego, si eso, ya me retiro como un héroe, y el que venga detrás que arregle todos los rotos que he dejado. O bien, no vamos a conseguir nunca la independencia, pero vamos a conseguir mucho más dinero que los demás. Y los pobres de Andalucía y Extremadura, que vayan espabilando un poquito. Pero esto que comentas, María, me parece muy interesante, porque no solo están reclamando independencia fiscal, el pacto fiscal, el foro, que insisto, que sería un modelo a discutir, a debatir, si realmente fuera igual para todos, es decir, federalismo y con simétrico. criterios económicos. Federalismo simétrico y federalismo en base a transferencia de competencias. Yo siempre he dicho que el problema del modelo de financiación en España, de las comunidades autónomas, es que solo gastan, no ingresan. Eso es. O descentralizas gastos-ingresos o centralizas gastos-ingresos. Pero lo que no tiene sentido es descentralizar gastos y centralizar ingresos. Pero como bien comentas, por poner un símil a nivel biológico, Cataluña, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en esto, Cataluña en el fondo no quiere la independencia. Cataluña quiere colonizar el resto de España. Es como una especie de parásito, en el sentido de la élite gobernante catalana, que recaudan sus ingresos, pero es que además piden que el resto de españoles también le enviemos dinero. Y dicho lo cual, y aquí lo pongo encima de la mesa, si el gobierno central le concede este privilegio fiscal a Cataluña, ¿qué deberían hacer las comunidades autónomas del Partido Popular? Empezando por la Comunidad de Madrid. Os doy mi opinión. Yo quiero Lo mismo. cupo fiscal para la Comunidad de Madrid. Yo quiero que también la Comunidad de Madrid sea un fuero. Yo también lo quiero. Yo lo quiero. Yo quiero una república independiente de ¿Sabes, Madrid. Manuel? Yo soy secretario de Financiación Territorial del Partido Popular. Todavía no hemos tomado una decisión, pero personalmente, si a mí me consultaras, te diría que para todos lo mismo. Vamos, y yo decías una cosa, María, que llevo diciendo en todas las tertulias hace ya varias semanas. No quieren la independencia. No quieren la independencia real. Quieren una independencia impostada, quieren una independencia retórica, quieren una independencia narrativa. Pero es que no la pueden conseguir. ¿Y qué va a hacer el Partido Socialista? Va a jugar con ellos. Es verdad que no sé qué va a pasar dentro de unos meses, si esto ya se hunde en función del resultado electoral de Cataluña, esto puede provocar un efecto desencadenante dentro de lo que es el ámbito nacional, no lo sé qué va a pasar. Pero si no, van a abrir un debate sobre federalismo en España para que todo el mundo lo entienda también. España es el país con mayor descentralización competencial y financiera de toda la Unión Europea, más que Alemania. Tenemos el mismo nivel que Canadá. Por lo tanto, ya no sé qué es más. Yo cuando veía a Iceta en el Congreso de los Diputados, que alguna vez tuve que debatir con él, decir, vamos al federalismo, eso que se ponía como Village People casi a bailar encima de la tribuna. Muy típico del personaje. Pero ¿qué es el federalismo? A lo mejor Meritxell Batet, que es constitucionalista, me lo puede explicar, que se lo he preguntado 1000 veces, tengo buena relación con ella. Digo, ¿pero qué es el federalismo para vosotros? Van a jugar a eso, van a jugar a decir, tenemos que encajaros. Pero claro, en el tenemos que encajaros es donde empiezan los problemas, porque ¿qué pasa con los otros? ¿Qué somos nosotros? ¿Dónde está la solidaridad? Que, por cierto, como liberal que soy, la solidaridad no es un concepto territorial, igual que la igualdad, sino que es un concepto individual. Correcto. Y ahí es donde empiezan todos los problemas. Como empezaron los problemas, y ahí pecamos todos de lo mismo,
de reconocer deudas históricas en los estatutos de autonomía. Porque sobre la base de qué cálculo se reconoce una deuda histórica. Es que ese es un problema. Entramos en una competencia brutal todas las formaciones políticas. ¿Por qué? Porque si no entrabas tú en esa guerra de decir a la Comunidad Valenciana se le deben 2.000 millones de euros, pues tenemos un problema, porque entonces no eres valencianista. No, es que yo quiero que a Andalucía se le devuelvan los frutales arrancados por Isabel la Católica. Es que podemos, efectivamente, si vamos marcha atrás, podemos ir hasta... Lo que le vamos a reclamar a Italia por la colonización Imagínate, romana. hasta el más absoluto de los absurdos. Vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos con otro tema que ha estado y sigue estando en plena actualidad, que es la aprobación de la ley de amnistía. La trinchera de llamas. Es radio. Pues retomamos con el tema de la amnistía. Me gustaría que comentásemos de la mano de María Jesús del Barco, que nos ha contado cuáles son las posibilidades que tiene Puigdemont de llegar a la presidencia de la Generalidad. Le hemos comentado, no sé si podemos meter uno de los cortes. Bueno, yo creo que la ley ahora está en el Senado, que como mucho en 2 meses la veremos publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y el señor Puigdemont está siendo investigado por 2 asuntos. Por una parte, la causa que conoce Llarena, que se refiere al delito de malversación y de desobediencia grave, y el día 29 de febrero pasado conocimos que la Sala Segunda del Tribunal Supremo considera que también procede que sea investigado por un delito de terrorismo por Tsunami Democratic. Entonces, bueno, en realidad ahora mismo él claro que puede venir y puede presentarse. Incluso puede llegar a ser presidente si es que obtiene la mayoría suficiente, porque no existe ninguna condena. Cuestión diferente es cuando veamos la ley de amnistía publicada en el boletín, qué va a hacer la Sala Segunda, si va a plantear esa cuestión prejudicial, y el planteamiento de la cuestión prejudicial, qué efectos va a tener en este supuesto concreto. Porque, bueno, cuando se plantea una cuestión prejudicial produce efectos suspensivos, veremos a ver en qué términos se plantea esa cuestión, porque no podemos olvidar que Llarena ya, emitió hace tiempo una orden de detención. Ese es el motivo por el que Puigdemont no ha llegado todavía a nuestro país, ¿no? Se fue escondido en un maletero y parece que no tiene intención de volver, hasta que en su caso sea investido como presidente de la Generalitat. Ahora mismo, pues lo cierto es que si vemos el informe de ayer del Consejo General del Poder Judicial, lo que nos dice este informe, aparte de todo lo que antes le he dicho, es que es una ley bastante que carece de la certeza suficiente o de las certidumbres suficientes sobre cuáles van a ser sus consecuencias. Por tanto, no sabemos efectivamente cuál va a ser el efecto de la aplicación de esta ley, porque es una ley muy confusa. No sé si se ha redactado a sabiendas con esta confusión y con esta falta de certeza y de certidumbre que es exigible en cualquier Estado de Derecho, porque el principio de seguridad jurídica es un principio esencial y sobre todo el principio de seguridad jurídica en el ámbito penal. Y sin embargo, pues la ley, aparte de arbitraria, genera demasiadas inseguridades. Veremos a ver el señor Puigdemont primero si gana, porque para ser investido presidente creo que tiene que ganar o tener mayoría suficiente que le avalen el Parlamento de Cataluña para poder ser presidente. Bueno, que antes no lo dije, María Jesús del Barco es decana de los jueces de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura y por lo tanto pues tiene una visión enormemente crítica sobre la ley de amnistía, una ley de amnistía que ha sido directamente cuestionada por el conjunto de los jueces y fiscales de España, por el conjunto de los juristas, por la gente que realmente sabe derecho, incluso por la famosa Comisión de Venecia. María Jesús del Barco, además, es una mujer extraordinariamente valiente que está dando la batalla por donde va, en los medios, en Twitter y en todos lados. A mí el tema de la amnistía, yo tengo la idea de que está preparando las chanclas ya para venirse en julio este hombre. Aprovechando el verano, ¿no? Sí, no vendrá en un maletero, vendrá bien, pero a mí me parece que es realmente grave y por más que se dice y por más que está un montón de juristas y de no juristas empujando y poniendo de manifiesto esto, creo que no cala en la sociedad la importancia
del Estado de Derecho, de no cargarnos el Estado de Derecho. Ha mencionado María Jesús un par de cosas, un par de principios jurídicos que yo no soy nada experta, seguro que vosotros sabéis mucho mejor, el principio de certidumbre, la no arbitrariedad de la ley, como decía la película, ¿no? Justicia para todos, etcétera, que se están pisoteando, se está redactando una ley por parte de las personas afectadas por la ley, por parte de los amnistiados, que es una cosa que es que ni Gila, o sea, ni Gila habría tenido tanta imaginación como para pensar que esto podría ser ni siquiera un chiste, ¿no? Y nos lo estamos comiendo con patatas y estamos distraídos con otras cosas y no nos estamos dando cuenta de lo que significa y de la trascendencia que tiene, ya no ahora, sino a medio o largo plazo. Bueno, hay otro principio también vulnerado, que es el principio de irretroactividad de la norma penal. Esto es una irretroactividad del libro. Es verdad que las causas estaban todavía pendientes de ejecución, pero cuando te dicta la ley penal directamente el condenado, mejor dicho, el investigado, es que realmente someter la justicia a un proceso de putrefacción absoluta, ¿no? Vamos a ver, por supuesto, a Puigdemont volver a España como compáins. Ha cambiado un poco la sardana ahora, pero vamos a ver otro tipo de musiquita, pero va a volver en coche, además precedido por detrás con un montón de coches, con esteladas, vamos a ver. Un papamóvil, yo lo veo claramente, un papamóvil, un puchimóvil con la bandera independentista catalana y en lo de multitudes haciendo una fila, los independentistas desde Francia hasta Barcelona. De hecho ya se ha cortado el pelo, Puigdemont, yo creo que ya esperando ya a ver cómo le crece y el momento que tenga que llegar ya lo tenga un poquito más. Algún día explicaré por qué tiene el pelo largo, que eso lo sabe muy poca gente. Explícalo ya, Mario. Para que así me invites otra vez. Vale. Así lo tengo asegurado. Pero tuve un accidente hace mucho tiempo, por eso tengo una cicatriz. Pero eso ya explicaré el motivo de la cicatriz. Vamos a ver, decías, María, yo creo que hay tres puntales sobre los cuales se está ahora mismo negociando con los nacionalistas. Una era la amnistía, y voy a explicarlo. Otro era la pasta. Y digo la pasta porque para la familia nacionalista catalana esto es la pasta. Y en tercer lugar, eso que se llama la autodeterminación. La amnistía, evidentemente, para poder aprobarla, Sánchez tenía que tener tres requerimientos. Uno, poder sumar el 23 de julio con el resto de formaciones políticas. En aquel momento no sabía cuáles iban a ser las pretensiones, seguramente no sabían que iban a llegar hasta la náusea, pero era así. Dos, ser investido, consiguió las dos condiciones. Y tres, tener el control del Tribunal Constitucional. Con eso tienes el control del Estado. Absolutamente. Es que es la realidad. O sea, este es un juego en el que, aunque sea un autócrata representativo, es representativo porque ha salido de las urnas. Eso lo tenemos que entender. Y juega a ser un autócrata sobre la base de una suma perversa, una suma destituyente. A partir de ahí, ¿qué va a pasar con la amnistía? Claro que se va a aprobar y va a surtir efectos. Y estoy de acuerdo, María, yo estoy convencido. Estoy convencido. No sé, porque están pasando muchas cosas últimamente en Cataluña, ¿no? Incluso hay cierto hartazgo y habría que ver cuál va a ser el eje determinante ideológico que va a dirimir quién vota a quién. Es decir, que no creo que sea constitucionalismo o no constitucionalismo, que se están produciendo otros fenómenos sociológicos curiosos en Cataluña, ¿no? El tema, insisto, es que se va a aprobar la ley de amnistía y hay que ver cómo lo metaboliza la sociedad española. Me gustaría saber dentro de un año si ese nivel que ahora hay de rechazo se mantiene o va siendo superado. Va siendo superado. Yo estoy de acuerdo, María. Y él juega a los tiempos. Sánchez juega a los tiempos. Y lo hace muy bien, ¿eh? Y juega muy bien a los tiempos, porque él es un jugador. Entonces, ahí se va a producir un proceso de apaciguamiento y distanciamiento social, sociológico, que va a decir, bueno, pues tampoco era tan malo. Y en función del resultado en Cataluña dirán, estaba justificado. Lo cual es una perversión moral. Pero por eso es muy difícil, tienes razón, María, intentar mantener la pulsión social cuando no es posible tener en la calle a la gente constantemente, pero los que somos prescriptores de opinión, los juristas, los funcionarios, oye, que además agradezco a todos los cuerpos, de los altos cuerpos de la Administración de Estado, que todos se la han jugado diciendo que esto es una barbaridad. Por tanto, la sociedad civil todavía tiene pujanza en España, o sea, no está... Pero es verdad que se va a aprobar. Y a partir de ahí veremos eso y la autodeterminación no la veremos. Y yo estoy convencido que no. ¿Por qué? Porque eso sí que es inconstitucional. Es decir, me diréis, no, y también amnistía, claro que es inconstitucional. Pero para convocar un referéndum de autodeterminación tendrías que reformar la Constitución. Y no puedes reformar la Constitución porque no tienes la mayoría cualificada para reformarla. Y eso lo sabe Puigdemont, lo sabe el nacionalista del barrio de Gracia y lo sabe el de Olot. Lo saben, bueno, el de Olot no sé si lo sabe, o lo sabe el de Salto. No tengo ni idea si lo sabe, no. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿van a jugar algo parecido a un sucedáneo? Hagamos una especie de consulta, a ver qué ocurre. Pactada. La consulta paccionada, como el viejo foralismo catalán, que por cierto era aragonés.
Entonces, en fin, vamos a ver cómo lo pactamos, cómo lo arreglamos y vamos a ver cómo mutamos a una especie de modelo federalista simétrico. Y con eso van a estar 1 año, 2 años, 3 años a jugar, nombrarán presidente a la comisión a Batet porque dicen que es constitucionalista, y a Calvo porque, por supuesto, tiene un conocimiento del derecho constitucional y de España maravilloso. Luis Fernando. Gracias, Manuel. Puedo compartir lo que dices, Mario, pero creo que en esa ecuación de jugador de Taur, del Mississippi, de Pedro Sánchez que dibujas, creo que no contempla una parte importante, y es el qué va a pasar. Es decir, lo que está haciendo, lo que se ha aprobado, lo que se va a aprobar, lo que finalmente va a salir adelante, la ley de amnistía, es una aberración. Es una aberración y es un experimento jurídico que va mucho más allá de cualquier cosa que se haya planteado en España en los últimos años. Es una quiebra del principio de igualdad, es una quiebra del principio constitucional, es una quiebra de los derechos fundamentales de todos los españoles. Y además lo haces con unos tíos, como son estos separatistas, como son estos Puigdemont y compañía, que han demostrado que son capaces de cualquier cosa y son capaces de ir hasta el infinito y más allá, como dicen los dibujos animados. Y el problema que tiene Sánchez es que no sabe hasta qué punto va a llegar. ¿Cuál es el punto de chantaje más allá del que ya estás aceptando? Si me has aceptado la amnistía, si te estoy pidiendo 450.000 millones más XXXXX y estás a punto de aceptármelo, si me quieres dar la independencia fiscal, ¿qué más te puedo pedir que me vayas a dar? Si es que me lo vas a dar todo mientras yo te siga apoyando para que continúes en la Moncloa. Es más, el señor Sánchez, antes de llegar a la Moncloa, ya en los pactos de Toledo, me parece que fue, no, en los pactos de Toledo no, bueno, uno de los pactos que firmó antes de las últimas elecciones, antes de ganar la Moncloa, firmó con los separatistas catalanes una hoja de ruta en la que el referéndum inconstitucional estaba pactado, el referéndum de autodeterminación. Es decir, hemos entrado o vamos a entrar en un terreno desconocido, que es el de haber quebrado todos los principios constitucionales, haber decretado en el Congreso de los Diputados la desigualdad, es decir, el diputado socialista por Ciudad Real, el diputado socialista por Extremadura, por Badajoz, por Cáceres, ha firmado una ley en la que sus ciudadanos carecen de derechos frente a los catalanes, donde se ha aceptado, como decías, unas reivindicaciones históricas que tienen que ver con que toda España le hemos fastidiado la vida a los catalanes durante toda la vida, cuando ha sido al contrario. Cuando ha sido al contrario. Ahora bien, ¿qué pasa de aquí en adelante? Esta es la gran pregunta. Dice, ¿va a ser una balsa de aceite para el Partido Socialista una vez se apruebe esto, llegue Puigdemont, gane las elecciones y aquí un año de dimes y de diretes? Es que no sabemos qué va a pasar. Es que como te monten otro 1 de octubre, ¿qué va a pasar aquí? Y lo van a montar. Esto es importante porque, lo comentábamos antes en la parte de informativos, yo creo que ahora montar un referéndum ilegal como el que se montó en el año 2017 sería mucho más sencillo y mucho más barato para el independentismo catalán que entonces. Tenemos que irnos a publicidad, no sin antes recordar, y aprovecho para hacer de avanzadilla, que a la vuelta vamos a tratar otro tema que me parece muy relevante, que es el tema de Venezuela. En Venezuela hay elecciones convocadas por el régimen de Maduro para el próximo mes de julio, y en donde no hay oposición, porque ha sido ilegalizada, con Corina Machado al frente, que es la primera candidata liberal que tiene Venezuela en décadas, y por lo tanto sí constituye una alternativa real de cambio en Venezuela. Y lo vamos a hablar con un gran experto, un analista político que es exiliado de Venezuela, que ahora vive en Miami, que es Emanuel Rincón. Pero eso a la vuelta. Muy buenas, Emanuel Rincón, analista político, gran comunicador. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Manuel. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué situación política vive en estos momentos Venezuela? El dictador, que no puede considerarse otra cosa, Maduro, ha convocado elecciones para el próximo mes de julio. ¿Cómo se presentan estas elecciones? Para empezar, ¿se pueden calificar como elecciones democráticas? No, evidentemente no son elecciones democráticas. A ver, hay que dar un poco de contexto a lo que ha venido ocurriendo en Venezuela
seguramente mucha gente sabe que hay una dictadura desde hace más de 20 años. Pero en concreto, lo que sucede es que a partir del 2019, cuando ocurre, digamos, esta crisis institucional en la que surge la figura de Juan Guaidó en su momento, lo que hizo el chavismo fue empezar, de cierta forma, a literalmente quitarle los partidos políticos a la oposición. O sea, ellos agarraron, o sea, los partidos políticos en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia del chavismo agarró y empezó a, por sentencias totalmente absurdas, a quitarles los partidos y dárselos a personas que habían estado dentro del partido y que el chavismo compró. Es decir, es como si ahorita agarrara, qué sé yo, Pedro Sánchez y agarrara a uno de los cabos más bajos de Vox y les pagara X cantidad de dinero o no sé qué negocios harían y le dicen, no, bueno, ya el dueño del partido no es Santiago Abascal, sino el dueño del partido es X persona. Y con esas tarjetas, entonces ellos han estado simulando que hay una oposición cuando es esa posición que ellos han comprado. Así, por ejemplo, ayer apareció un supuesto nuevo candidato político que de hecho es de mi ciudad, que se llama Daniel Ceballos y lo llevan por la tarjeta de Voluntad Popular, que es el partido que solía ser de Juan Guaidó y de Leopoldo López. Entonces, para que veas el nivel de democracia que hay en Venezuela, el chavismo no solo se roba elecciones, sino que también se roba a los partidos políticos opositores. Precisamente con respecto a esto, Emanuel, la última víctima de esta estrategia consistente en descabezar o comprar o desactivar a los partidos de la oposición es precisamente María Corina Machado y su partido político. El fiscal general de Venezuela ha anunciado precisamente esta misma semana la orden de detención de toda la cúpula del partido. Sí, con respecto a María Corina, a ver, ¿por qué los movimientos para liberar a Venezuela han fracasado en el pasado? ¿Y por qué quizás con María Corina podría ser diferente? Lo que pasa es que en Venezuela, lamentablemente, la oposición que hemos tenido durante más de 20 años era una oposición, si se puede decir de alguna forma, de centroizquierda. Es decir, el partido de Leopoldo López, que es Voluntad Popular, estuvo inscrito en la Internacional Socialista. Ahorita ellos dicen que no son miembros activos, todavía están dentro de la organización, pero ellos dicen que no son miembros activos de la organización en este momento. Pero en fin, ellos, gran parte de la oposición en Venezuela, antes Enrique Capriles, que era él decía que él era admirador del modelo de Lula da Silva, ya te puedes dar dando cuenta más o menos, y ese fue el contrincante contra Chávez. Las últimas primarias que se hacen, unas primarias opositoras que organiza la oposición dentro y fuera de Venezuela con un esfuerzo enorme, las gana María Corina Machado, y María Corina las ganó con el 92, creo, 94% de los votos. O sea, toda la oposición hoy en día está con María Corina porque evidentemente se vea un enorme, gigantesco trabajo que ella ha hecho y de algunas otras personas que han estado alertando sobre cómo esta centroizquierda o falsa oposición nos ha hecho fracasar una y otra y otra y otra vez. Es decir, por primera vez en la historia contra el chavismo tenemos en primera plana una oposición que no es de izquierda. Ese es como el síntesis. María Corina Machado sigue las ideas del liberalismo clásico. Vamos a decir, su partido no tiene una línea conservadora, es un partido de centro-derecha, si se puede decir de alguna forma, pero está muy clara y retóricamente en contra del socialismo y en contra de todo el cartel y el lobby internacional de la izquierda. Entonces, esta es la primera vez que el chavismo no puede utilizar a sus interlocutores internacionales para penetrar el movimiento de la oposición o para intentar hacer negociaciones bajo mesa con los miembros del equipo de María Corina Machado. ¿Y en qué resulta todo esto? Pues bueno, en la represión que estamos viendo hoy en día. Como consecuencia de ello, esta represión, por un lado, María Corina Machado ha sido inhabilitada para ocupar cargos de elección popular, pero es que además el régimen está poniendo grandísimos impedimentos para inscribir su candidatura presidencial. Es decir, desde tu punto de vista, Manuel,
Es evidente que estas elecciones presidenciales del próximo mes de julio, sin la candidatura de Machado, Maduro no va a tener oposición real, no va a haber elecciones, por lo tanto, es toda una pantomima. Mira, elecciones reales no han habido en Venezuela desde hace aproximadamente una década. Antes de eso, las elecciones en Venezuela han tenido, vamos a decir, demasiadas y abundantes irregularidades, pero sí se ha sido un trabajo, vamos a decir, intenso, de cuidado de votos y muchísimas otras cosas, con una fiscalización extrema, se podían lograr resultados electorales. Hoy en día eso no existe. O sea, si te pones a ver, es algo muy similar a lo que sucedió en Argentina, por ejemplo. Bueno, el kirchnerismo dominaba ampliamente todo el tema vamos a decir, el sistema electoral, fiscalización, etcétera. Y bueno, muchos no lo saben, pero hubo una participación muy grande de empresarios financiando la operación para que pudiesen activarse fiscales de Milei en todo el país y finalmente se pudiese respetar, vamos a decir, la expresión del pueblo. No es algo sencillo, es algo titánico. Hoy en día en Venezuela ni con una inversión muy grande para fiscalizar las elecciones se puede realizar, porque la diferencia entre el kirchnerismo y el chavismo es que, bueno, la radicalización es mucho peor, y eso lleva como consecuencia que, bueno, las cabezas del chavismo están acusados de crímenes de lesa humanidad en otras partes del mundo. Es decir, si las cabezas del chavismo pierden el poder, solo tienen dos destinos: o van a terminar el resto de sus vidas en prisión, o puede que alguien se cobre justicia con mano propia y se queden sin vida también, los asesinen, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, lo más extremo puede pasar, desde como terminó Ceausescu a pasar el resto de sus vidas en la prisión. Entonces, esto es gente que ya no está luchando por el poder, esto es gente que está luchando sencillamente para sobrevivir. Ellos también son de cierta forma rehenes de su propia maquinaria de brutalidad. El pasado mes de febrero, el régimen de Maduro expulsó de Venezuela a la Agencia de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cuál es la situación de los presos políticos en Venezuela, en las cárceles de Venezuela? Aparte de que evidentemente son detenciones y condenas absolutamente de carácter dictatorial, porque son represoras de los partidos de la oposición, de todo aquel que se oponga al régimen. ¿Hay también denuncias y casos de torturas, de asesinatos? En su momento han habido torturas, han habido asesinatos. Ahorita es muy difícil saber la condición de los presos políticos en Venezuela. Realmente no hay mucho conocimiento al respecto. Yo en su oportunidad, ya te estoy hablando de quizás hace 7, 8 años, entrevisté a varios presos políticos y me contaron cuál era la situación dentro de las celdas. Y, ¿verdad? Pues son aterradoras. Si hay torturas, hay falta de alimentación, es decir, hay un montón de cosas realmente espeluznantes. De hecho, Daniel Ceballos, que es el que se lanza ayer como supuesto presidente de la oposición, estuvo preso varios años bajo el chavismo. Y es el caso similar también de Manuel Rosales, que quiere ser hoy en día el supuesto candidato opositor al chavismo. ¿Qué pasa con esta gente? Bueno, hay gente que literalmente los han apresado, han estado años en prisión, no sé si someten a las torturas, no sé qué negociaciones hacen internamente y terminan saliendo y hablando maravillosamente o extrañamente bien o un poco con miedo sobre el chavismo, y pues esas son las fichas que el chavismo ha logrado poner como su falsa oposición. Es decir, es un tema bien complicado. O sea, es muy difícil de entender para un extranjero que no siga el día a día la política venezolana y que no le haya hecho seguimiento a cada uno de los actores políticos que hoy están en el país. Y otra cosa a destacar es que, por ejemplo, en algún momento se llegó a tener a Leopoldo López, que llegó a ser una de las figuras principales de la oposición, que era presidencial en ese momento, en este momento no lo es. Los presidenciables que en algún momento contaron con una amplia aprobación vamos a decir, de la población venezolana,
su figura se ha destrozado enormemente precisamente por todas estas cosas que te he venido comentando, porque ha habido mucho colaboracionismo, ha habido mucho... Cada vez que el régimen ha estado como en lo que nosotros consideramos a punto de caer, con una presión internacional intensa, etcétera, ellos han negociado con el chavismo y han hecho que se bajen por completo las expectativas con respecto a un cambio de régimen. Y por eso hoy, pese a que Leopoldo López estuvo preso, yo creo que Leopoldo estuvo 5 años, creo que estuvo Leopoldo López preso, hay mucha gente que lo repudia, hay mucha gente que lo... Yo no creo que Leopoldo sea un colaboracionista del régimen, pero sin duda cometió muchísimos errores cuando se dio la situación con Guaidó y él era el que manejaba todo el tema de las negociaciones políticas. Entonces, es muy complicado, te insisto, entender quizás para un extranjero qué es lo que pasa hoy en día en Venezuela. Lo único que te puedo decir con total certeza es que nunca habíamos tenido un liderazgo opositor, como te digo, con los ideales correctos para salir del chavismo, como hoy los representa María Corina Machado. Y esa es, en ese sentido, la mayor amenaza que enfrenta Maduro. Las desventajas que tiene María Corina es que ella no cuenta actualmente con el respaldo internacional que sí contó en su momento Juan Guaidó. Emanuel, tú como buen conocedor de la política y la situación social en Venezuela y también como exiliado, porque al fin y al cabo tú también has tenido que salir de tu país para tener un futuro mejor. ¿Qué opinas del apoyo firme, cerrado, que por parte de algunos partidos políticos en España, como es el caso de Podemos o Sumar, o incluso del Partido Socialista, con el expresidente Rodríguez Zapatero a la cabeza, prestan al régimen de Maduro? Mira, hay una degeneración total y absoluta. La izquierda o esa anterior centroizquierda para mí ha quedado totalmente sepultada y ya no existe. Es decir, tú ves que obviamente yo no voy a compartir en lo absoluto los ideales con alguien como Felipe González, por ejemplo, pero Felipe González no está aplaudiendo ni haciéndose el loco con lo que está pasando en Venezuela. Eso sí lo están haciendo los actores políticos del PSOE. Pero es que, ¿qué principios puedes pedirle tú a alguien que está en este momento amnistiando a personas con procesos de terrorismo y que está vendiendo el territorio español? O sea, no puedes esperar absolutamente nada de estas personas. Es decir, le abrieron el gobierno a los comunistas, le abrieron el gobierno, la vicepresidencia a un tipo como Pablo Iglesias, que fueron, o sea, ni siquiera un tema, vamos a decir, un poco polémico, o sea, fueron literalmente financiados por Hugo Chávez. Entonces, literalmente, el chavismo entró al gobierno español. Eso no es algo, vamos a decir, polémico, conspirativo. O sea, literalmente el chavismo puso dinero a un partido que entró a formar parte del gobierno español. Y esas son las personas que están en este momento dirigiendo el Estado. ¿Te consta de algún modo que Rodríguez Zapatero se está lucrando económicamente con el régimen de Maduro, con su cercanía a la dictadura bolivariana de Venezuela? A ver, Rodríguez Zapatero para mí es la principal figura. Para mí Rodríguez Zapatero es algo así como el embajador de Maduro ante Europa. Rodríguez Zapatero ha estado en absolutamente todas las negociaciones del chavismo. Rodríguez Zapatero ha sido el que ha intermediado y ha utilizado, vamos a decir, su credibilidad de cierta forma en esos círculos de izquierda para mediar, y es la persona, no sé por fuentes internas, que es la persona que ha logrado romper y armar esas negociaciones entre el chavismo y esa falsa posición de izquierda en el pasado. Y es, para mí, uno de los principales responsables de que Venezuela siga donde está, con el chavismo en el poder. Ahora, si mal no recuerdo, hace años salieron unos reportes de unos pagos del chavismo Zapatero, pero es que han salido tantas cosas y tantos escándalos que, bueno, enumerarlos son las maletas de Delcy, etcétera. Bueno, en fin, hay un montón de cosas sucediendo entre España y Venezuela. ¿Cuál es, ya para terminar, Emanuel, cuál es desde tu punto de vista la solución, la receta, lo que necesitaría Venezuela para lograr revertir el actual régimen dictatorial
de Maduro. Es evidente que a través de las elecciones todo apunta a que en el próximo mes de julio pues va a ser realmente complicado el lograrlo por vías democráticas, por las urnas, por falta de oposición, básicamente, debido a la represión del régimen. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que se puede solventar esta situación? ¿Hay esperanza para Venezuela? Si me lo dices en el corto plazo, en los próximos meses, en mi opinión, mientras no haya un cambio de gobiernos en la región y sobre todo en Estados Unidos, no hay forma de salir del chavismo, en mi opinión. Tú sabes que todo en temas políticos y que tenga que ver con dictaduras, etcétera, a veces es un poco, vamos a decir, difícil de precisar. Pero cuando se dio la liberación de Leopoldo López en el 2019, Trump estaba hablando abiertamente de invadir a Venezuela. Hacía alusiones. Yo no sé si Trump lo estaba haciendo por bluff o porque realmente tenía la intención. El tema es que evidentemente el chavismo estaba asustado. Varias fuentes me confirmaron que en un momento, ese día, justo el día que Leopoldo fue liberado, Maduro estuvo montado en un avión un par de horas pensando en salir de Venezuela. Recibió llamadas de líderes internacionales de Cuba y Rusia que de alguna forma lo persuadieron de que se mantuviera en el país y que ellos lo iban a ayudar. Es decir, estamos hablando de que quizás por minutos, esa pesadilla estuvo a punto de acabarse solamente por el miedo del chavismo. Entonces, claro, vamos a decir, la tesis de la invasión, que yo realmente, la invasión no, mejor dicho, una operación militar para sacar del poder a personas que legítimamente están ocupando el poder en Venezuela, yo la apadriné mucho. Y mi teoría, insisto, una teoría, era que el simple anuncio iba a hacer que todo este aparato se cayera. Ahorita no hay posibilidades en lo absoluto de que nada se suceda. Ahorita eso es absurdo, es impensado, mucho menos con Biden en el poder. Y volver a levantar esa expectativa a nivel internacional también es completamente absurdo soñarlo. Mi intención o mi forma de entender de lo que pudiese ocurrir, de cómo se pudiese generar un cambio en Venezuela o incluso en Cuba, que son situaciones muy similares, es evidentemente primero dándose un cambio. Y yo creo que a lo que apunta María Corina está evidentemente hablando de elecciones, etcétera. Yo conozco muy bien a María Corina, esto ya no me lo ha dicho, pero yo estoy seguro que ella sabe que vamos a decir, no hay condiciones para elecciones, eso no es sorpresa para nadie, pero ella no puede salirse del guión públicamente, porque ella necesita el respaldo de la comunidad internacional. Ella necesita con ella al Parlamento Europeo, ella necesita con ella al gobierno de Estados Unidos, preferiblemente con Trump que con Biden en un futuro, y ella necesita que todo ese apoyo internacional se reúna en torno a ella. Entonces, a mi parecer, María Corina tiene que seguir hablando de las elecciones y tiene que seguir pidiendo elecciones, exigiendo elecciones libres, elecciones que nunca le van a conceder, pero ella se tiene que mantener públicamente en ese carril y luego de las elecciones fraudulentas que va a ejecutar Maduro en junio, en julio, entonces evidentemente vendrá el desconocimiento de la comunidad internacional y yo creo que ahí deberían empezar negociaciones con esos líderes políticos para posicionar a María Corina como nuestra líder legítima, porque ella sí ganó unas elecciones legitimadas donde más de 2 millones de venezolanos le votaron. Pues Manuel Rincón, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Seguiremos muy de cerca todo lo que pase en Venezuela y ojalá que haya esperanza y haya un futuro favorable para el pueblo venezolano. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, Manuel. La Trinchera de Llamas. Es Radio. Absolutamente trágico lo que está pasando en Venezuela, el chavismo, dictadura cruel, asesina y que está, ha sumido a todo un país que era rico en la más absoluta miseria. ¿Y quién es aliado del chavismo? Pues sí, el socialismo patrio, Rodríguez Zapatero, aliado y amigo. Seguiremos informando a este respecto. Tenemos que despedir la tertulia. María Blanco, mil gracias. Un placer, aquí estoy para cuando quieras.
Mario Garcés. Queda pendiente, en la próxima vez que vengas nos explicas el cocomocho. El origen de la cicatriz. El peinado de Puigdemont. Luis Fernando Quintero, amigo. Un placer. Nos vemos dentro de un rato. Manuel. Eso es. Adrián. Vamos con los oyentes, que como siempre, como viene siendo habitual, muchas respuestas a nuestro teléfono de WhatsApp y también muchos audios en el teléfono 689 33 74 44 y también en nuestra cuenta de Twitter @trincherallamas, que precisamente preguntábamos hoy, ¿debería Cataluña tener un cupo como País Vasco y Navarra? Y dábamos 4 opciones: sí, por supuesto; no, tampoco en País Vasco y Navarra; sí en todas las comunidades; o directamente acabar con las autonomías. ¿Y cuál es la opción que ha ganado? Ha ganado no y tampoco en País Vasco y Navarra con el 54%, seguido de acabar con las autonomías el 36% y el 10% restante, pues sí, por supuesto, y sí en todas las comunidades. Bueno, bien. Lo que está claro es que o se ingresan... o se centralizan gastos-ingresos o se descentralizan gastos-ingresos. Lo que hay en la actualidad es un puzzle irresoluble. Efectivamente, y también nos han dejado estas notas de voz nuestros oyentes. Buenos días. Todos los españoles iguales, sin cupo. Todos iguales. En referencia a si tiene que tener Cataluña cupo propio, creo que no. Sería una injusticia con el resto de las comunidades autónomas. Entonces serían unas comunidades ricas como el País Vasco, Navarra y Cataluña, y las demás más empobrecidas. No, no tienen derecho a tener un cupo, ni unos ni otros. Todos los españoles debemos de ser iguales, residamos donde residamos. Mismos derechos, mismas obligaciones, pero todos iguales. Os llamo desde Barcelona. No tiene que haber cupo, ni para Navarra, ni para las vascongadas, ni por supuesto para Cataluña. Es una vergüenza. No y no al cupo para Cataluña, ni para nadie. Incluso aquí en Cataluña ni siquiera autonomía. España es una y para todos los españoles. Dicen en mi pueblo que de donde quito y no pon, pronto llegas a Londón. Y aquí son muchos a quitar del fondo común y pocos a poner, con lo cual el sistema es totalmente insostenible. Pues mil gracias a todos los oyentes por sus opiniones y ahora entramos en la parte de secciones. La Trinchera de Llamas. Es Radio.